Muy buenas a todas las personas que nos estáis escuchando o viendo. Mi nombre es Gemma Bentín, soy miembro del Comité de Responsabilidad Social Corporativa y Sostenibilidad de Bureau Veritas España y Portugal y coordinadora del área de Desarrollo de Talento, Educación y Responsabilidad en el marco empresarial en Bureau Veritas Formación. Es un placer para mí dar continuidad a este segundo ciclo de entrevistas Voces 4.0, Transformando el Futuro. Un espacio que, como ya sabéis, nos encanta mostrar acciones de impacto que nos acerquen a ese mejor hacer, porque al final cada persona es responsable del alcance de sus decisiones y cuando hay un propósito y unos valores detrás de cualquier actuación, evidentemente la consecución de esos objetivos es mucho más fácil y más valorable. Y para ello tenemos en esta ocasión la presencia de Chris Domecq, es responsable de impacto y sostenibilidad en Crown Farming. Es una plataforma nacida en 2017, si no recuerdo mal, que lidera de alguna forma en Europa todas las ventas directas de lo que es producto ecológico y en la que están pues alrededor, si me confundo Cristina, dímelo, 250 agricultores vendiendo más de 300.000 consumidores en lo que es toda Europa. Muy buenas, Chris, y muchísimas gracias por acompañarnos y estar en estos encuentros. Al revés, Gemma, muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad de contar un poco cómo funcionamos y para qué estamos aquí. Bueno, yo creo que es esencial que nos presentéis vuestras acciones y actividades más en un plano donde las empresas estamos cada vez más alineando nuestras estrategias de responsabilidad corporativa a los objetivos de desarrollo sostenible. Y en este caso es verdad que los ODS plantean o plantan sobre la mesa, digamos, un mapa de gestión de impactos muy integral, donde podemos ver cómo el trabajo sobre una meta de un objetivo de desarrollo sostenible concreto tiene efectos positivos o negativos sobre otras metas de otros ODS. Y profundizando un poco más en esta cuestión, y ya entrando en materia, ¿qué vínculo existe entre la agricultura y el desarrollo sostenible? Tienes razón que están súper relacionados unos con otros. De hecho, cuando desde muchos sitios distintos que nos entrevistan a nuestros propios inversores o internamente tenemos que definir a qué ODS, cuáles hacen referencia a nosotros o cuáles con cada una de nuestras partes, nos es muy difícil limitarlo, ¿no? Y es necesario porque no puedes decir, oye, me aplican todos, pero nos cuesta un poco dibujar las líneas rojas. Yo creo principalmente que la agricultura y la producción de alimentos representa gran parte de las emisiones mundiales por distintos motivos y no necesariamente la agricultura en la que más nos centramos nosotros a lo mejor, que es de producto fresco, ecológico, etcétera, pero bueno, también aquí se mete por supuesto todo lo que es de origen animal, etcétera, ¿no? Entonces, hay números como que un cuarto de las emisiones globales vienen de esto, 70% de las extracciones mundiales de agua dulce, la mitad de la tierra habitable está dedicada a la agricultura, o sea, números muy altos de impacto, ¿no? Por lo tanto, es muy clave cómo llevemos a cabo esta práctica, que es verdad que durante aproximadamente los últimos 100 años ha sido muy intensiva y con unos insumos muy intensivos, ¿no? Entonces, cómo abordemos la agricultura puede no solo reducir este impacto gigante que tiene, sino, como se está viendo últimamente ahora con esta palabra que está tan de moda, regenerar los ecosistemas y tener un impacto positivo, ¿no? Entonces es fundamental el camino que tomemos en este momento. Ah, y en este sentido, desde crowdfunding, que realmente es una acción que nació por esa preocupación e inquietud de jóvenes agricultores para, de alguna forma, revolucionar toda esta cadena agroalimentaria, ¿cuál es el propósito que hay detrás? ¿Y en qué consiste realmente esta iniciativa, esta plataforma? Pues mira, como tú lo has dicho, nació básicamente por una necesidad, ¿no? Es verdad que el crowdfarming, como has dicho antes, lleva desde el 2017, pero estos jóvenes agricultores que son Gabriel y Gonzalo tenían su finca de naranjas y veían que eso iba a pérdidas, ¿no? Porque se vendía muy barato, no se valoraba la calidad del producto, etcétera, ¿no? Entonces, dicen, oye, vamos a vender de forma directa, vamos a pasar la finca de nuestra familia de toda la vida a ecológico, empezaron a hacer sus pruebas, las adopciones, que ya lo vemos más adelante si quieres, y entonces ahí se dieron cuenta que había la oportunidad de un modelo diferente que generara un poco ese compromiso entre agricultor y consumidor,
y diera la capacidad de hacer las cosas de forma muy diferente, ¿no? Entonces, así nace, y el propósito a día de hoy se ha conformado como que queremos construir una cadena de suministro, o la cadena de suministro más justa y sostenible que existe, ¿no? Teniendo en cuenta, y esto es muy importante porque, claro, cuando tú dices justa y sostenible, pues bueno, ¿para quién? No sé, y sostenible ahora significa tantas cosas, etcétera, ¿no? Entonces, por concretizarlo un poco, para nosotros es para las 3 partes clave de la cadena de suministro, que es, por supuesto, el productor, que aquí hay un gran peso de la parte de justicia, ¿no? Porque, como veremos más adelante, no funciona la cadena de suministro en ese sentido. Hay una parte del consumidor, ¿no? que está totalmente separado y desconectado de ese producto que consume y no sabe nada, entonces no le queda otra que ir un poco a precio y a poco más, ¿no? Porque es verdad que no tiene información para tomar otra decisión. Y luego metemos el medio ambiente, que yo sé que esto suena como muy abstracto y muy lo típico que se dice, pero en nuestro caso es más importante que nunca, porque nosotros trabajamos con agricultura, trabajamos con la cadena de suministro, lidiamos con el desperdicio de alimentos, que es enorme, por lo tanto, si decimos que la agricultura genera 1/4 de las emisiones de carbono, si estamos produciendo un 30% más de lo que hace falta consumir, estamos subiendo mucho esas emisiones, ¿no? Entonces, al final el medio ambiente para nosotros es muy clave en las decisiones que tomemos, pero luego también en cómo va a repercutir esto tanto a agricultores como a consumidor, ¿no? Porque impacta directamente en sus cultivos y en la seguridad alimentaria, o por ejemplo, hemos visto que en cítricos se ha reducido muchísimo la oferta o la campaña de este año, ¿no? Es decir, cuánto sacábamos de volumen por hectárea. Todos esos cambios al final van a hacer que, por ejemplo, suba el precio final que tiene que pagar el consumidor porque está bajando la oferta, ¿no? Entonces, al final es algo que si no tenemos en cuenta el medio ambiente no es solo cosas de sostenibilidad abstractas, es que nos va a impactar a los bolsillos de ambas partes de la cadena de suministro. Y bueno, de alguna forma con esta visión es verdad que salimos de esa perspectiva androcentrista dentro de lo que es el desarrollo sostenible y valoramos realmente ese esfuerzo que hay detrás. En este sentido, Chris Domecq, antes de unirse al equipo de crowdfunding, has trabajado en la ONG Mackenzie, reformulando además temas de gestión de residuos, impulsando este reciclaje, colaborando en asentamientos en otros países como en Buenos Aires, en otras localidades. A día de hoy eres la encargada de poner blanco sobre negro en este sentido, ¿no? Todas estas teorías de cambio e impulsar proyectos que nos acerquen a otra forma de hacer, como estáis de alguna manera muy directa mostrando con crowdfarming. En este sentido y bajo tu experiencia, para poder otorgarle el valor que realmente tiene este esfuerzo de buscar este equilibrio con el valor de justicia y sostenibilidad, y este compromiso, ¿cuáles son los beneficios de una producción en ecológico? La producción en ecológico, que a veces tenemos tantas etiquetas y tantas formas de llamar a las cosas que a veces me gusta ir a lo más básico, que es qué significa la producción en ecológico, ¿no? La producción en ecológico, creo que casi todo el mundo lo sabe, pero por si acaso es una certificación oficial de la Unión Europea, ¿vale? Que más o menos se tarda 3 años, sobre todo en los productos que tenemos en cloud farming, 3 años en conseguir. O sea, un productor tiene que estar 3 años cumpliendo con una normativa y auditado con esa normativa para obtener la certificación. Durante esos 3 años hay otra etiqueta que está en conversión a ecológico. Se hacen pruebas de que no se le está aplicando nada, ¿no? Pero por si quedan restos en la cosecha, se espera 3 años. Entonces es un proceso que no es nada fácil, y que tarda su tiempo y que está certificado oficialmente. No es que cualquier persona puede decir mi producto es eco y nos lo tenemos que creer, es que está aprobado, ¿no? Y básicamente lo que significa es en dejar de usar químicos de síntesis, ¿no? Esto es pesticidas, herbicidas, plaguicidas y toda la familia, y fertilizantes, ¿vale? ¿Cuáles son los beneficios? Pues principalmente son beneficios para el medio ambiente, para la biodiversidad. Nosotros cuando estamos utilizando un pesticida,
o un herbicida, lo que estamos haciendo es atacar a ciertas presencias de la naturaleza o biodiversidad que están apareciendo, ¿no? Y eso se lleva consigo muchas otras cosas como nutrientes en el suelo, otros bichitos que quizás no son malos, etcétera, ¿no? Y luego, potencialmente, y esto está súper debatido, y esto lo digo, puede tener consecuencias en la salud humana, por ejemplo, de los trabajadores que lidian con estos pesticidas. Y esto es algo que está súper en debate y en lo que no nos posicionamos, pero es algo que está sobre la mesa, ¿no? Entonces, la Unión Europea pues, se ha marcado un objetivo de alcanzar el 25% de tierras en ecológico para el 2030, pero al paso que vamos no vamos a llegar ni a broma. Entonces, pero si hemos puesto un objetivo tan grande, significa que ahora creo que estamos en el 13-14%. Si nos hemos marcado un objetivo tan grande, significa que es algo importante, ¿no? Pues fomenta, por ejemplo, la biodiversidad. Estamos viendo una reducción enorme de biodiversidad a un paso que sin precedentes. Y se dice que el cultivo ecológico incrementa, por ejemplo, un 34% la biodiversidad, ¿no? Esto tiene impacto en la polinización de los árboles, que mejora la eficiencia de los cultivos, la calidad del agua, el almacenaje, que ahora está tan de moda hablar de esto, almacenaje de carbono en la tierra, los nutrientes que tiene la tierra para que luego salga más producto en la planta, etcétera, ¿no? Entonces, tiene una serie de... esos 3 años son difíciles y el principio es difícil porque tú le estás metiendo a la tierra y a tu planta un montón de esteroides para que salga fenomenal y no tenga competencia en la naturaleza, pero cuando el ecosistema se adapta a no tener esos insumos, es resiliente por sí mismo, ¿no? Entonces, se alcanza un balance en el que tú no le tienes que estar metiendo un montón de cosas para que eso funcione artificialmente, digamos, ¿no? Bueno, al final esto es darle un valor a lo que es toda la transformación que el desarrollo sostenible conlleva a medio plazo y sobre todo una muestra con la que podemos ver cómo estamos trabajando directamente el ODS 2, el ODS 3, o sea, temas de salud, temas de nutrición, alimentación, hambre, ecosistemas con el 14, incluso con una repercusión en el 15. Entonces, realmente creo que es esencial entender bien qué supone una producción ecológica para ser conscientes del valor que hay detrás. Y en este caso, y profundizando también un poco en tu trayectoria, Chris, podemos decir que siempre la creación de impacto parece que ha sido una constante en tu vida. Has pasado por Arquitectos Sin Fronteras, has estado en Senegal, en campos de refugiados en Grecia, tienes otras experiencias en India, en Palestina. Vamos, que ha sido un ejemplo con el que unir inquietudes profesionales y personales, sobre todo vemos con ese esfuerzo centrado en iniciativas con un altísimo impacto positivo, tanto a nivel social como ambiental. Y en este caso, ¿y cómo mediante esta plataforma, mediante crowdfarming, se brinda apoyo al medio rural? ¿Cómo funcionáis? Pues mira, una de las cosas fundamentales que cambia del modelo crowdfunding con el modelo tradicional es que es cómo se construyen los precios, ¿no? En la cadena tradicional, básicamente se ve cuánto precio se está dispuesto a pagar, cuánto es lo normal en el mercado, etcétera, ¿no? Y de ahí cada uno va tomando su parte y lo que queda se le da al agricultor. El agricultor al final en un producto perecedero tiene muy poco poder de negociación, ¿no? Al principio de la cosecha planta con la esperanza de que alguien se lo vaya a comprar y a un precio que cubra sus costes, ¿no? Pero al final es así, ¿no? Entonces, cuando llega la cosecha, tiene que venderlo, ¿no? Y le dicen, te lo compro a este precio, ¿qué hace? Pues por lo menos venderlo a ese precio para recuperar parte de los costes, pero es que si no, si le dice que no, cada día pierde valor su producto, ¿no? Entonces nosotros lo hacemos al revés. El productor pone su precio y es un precio que se mantiene durante toda la temporada. Entonces esto ya les da un poder de planificación de por cuánto van a venderlo, ¿no? Y así empezar a estructurarse. Por otro lado, bueno, lo más básico es que supone un canal de venta adicional, ¿no? Si tú eres un productor de aceite de oliva virgen extra, un aceite de oliva virgen extra muy bueno en el sur de España o en Italia, donde sea, y
pues tú vendes en los canales que tienes acceso al precio que te dan acceso. Esto te da acceso a una comunidad de crowdfarmers que ahora, pues activos hay, como has dicho antes, 300.000, que para vender extra, ¿no? Y eso siempre pues es un ingreso extra. Y luego, por otro lado, y creo que es la pata fundamental, ¿no? Vale, genial, se llevan un precio justo porque lo ponen ellos mismos, se han organizado para que cubra sus costes, etcétera. Pero es que es fundamental la estabilidad económica que le aportamos al agricultor, ¿no? Porque no es solo que reciba un buen precio y no sepa y no pueda planificarse a largo plazo, a que pueda planificarse a largo plazo y de ahí poder invertir en mejoras, poder contratar nuevos perfiles, poder expandirse, etcétera, ¿no? ¿Cómo se da esto? Pues por supuesto con este precio que se mantiene a lo largo de toda la temporada, pero luego con nuestro modelo de adopción, ¿no? Es decir, una persona, un cliente que entra en la plataforma puede comprar una caja suelta, pero tiene el modelo de adopción, es decir, reserva toda la producción de una unidad productiva, ya sea un árbol, un animal, lo que sea, lo reserva durante toda la temporada. Entonces ya el productor no solo sabe a qué precio lo va a vender, sino que puede estimar más o menos cuánto va a vender, ¿vale? Y a qué precio. Entonces puede ya hacer números incluso más allá que eso. Ahora tenemos más o menos 270.000 adopciones activas, o sea, personas que tienen una unidad productiva reservada para ellos y el agricultor entonces puede planificar en consecuencia. Y además, un poco lo que hablábamos antes de la falta de información que hay para el consumidor, ¿no? Se establece una especie de compromiso que aparte de ser bonito, es muy interesante en cuanto a estabilidad, ¿no? Y en cuanto a ese intercambio de información, porque yo he adoptado algo de un productor, por lo tanto el productor sabe que le han elegido a él, que tiene que generar un producto que no únicamente sea una producción muy alta o sea muy bonito, sino que tiene una persona que está apostando por él, que ha pagado su producto y al que le quiere dar el mejor producto posible, ¿no? Entonces, ahí se genera un vínculo que es muy bueno para esa estabilidad, ¿no? Y por último, creo que también es muy interesante nuestro modelo en cuanto al desarrollo rural, que nosotros, bueno, algunos, más o menos como 30 de nuestros productores están en zonas que oficialmente se consideran zonas despobladas, ¿vale? Creo que es menos de 12 habitantes por hectárea, algo así. Pero aparte de esto, nosotros tratamos de medir mucho cuánto crece la oferta en comparación con cuánto crece la demanda, ¿no? Es decir, no cualquier persona se puede unir cualquier productor se puede unir a nuestra plataforma, entonces de repente pasamos de tener 30 productores de cítricos a tener 200 porque a todo el mundo de repente le interesa, porque no. Nosotros, los que ya están dentro, queremos garantizar su estabilidad financiera. Entonces, mientras no crezca mucho la demanda, subamos el número de crowdfarmers que tenemos activos, nosotros no incorporamos a muchos más productores, de manera que quien está con nosotros ya sabe que se va a mantener sus ventas o mejorar. También, obviamente, nosotros no predecimos cómo va a evolucionar, o sea, cómo va a evolucionar el mercado ecológico y puede que algún año nos demos un susto. Por ejemplo, ahora con toda la inflación se está resintiendo un poco el mercado del ecológico, entonces a lo mejor la demanda baja a niveles que nosotros no habíamos previsto, ¿no? Pero ir traqueando esto, no solo nuestros resultados como empresa, sino también cómo va evolucionando cada productor, cuánto va ganando, cuál es su estabilidad financiera con nosotros, nos lleva a que podamos redireccionar cuántos productores entran y cuántos no entran, ¿no? Entonces, creo que todo esto, que sean capaces de vivir de esto, más que sean capaces de proyectar a largo plazo, es fundamental para el desarrollo económico de estas personas, ¿no? Al final estáis consolidando, yo creo, la base esencial para cualquier negocio, que es el económico, con una conciencia además de proximidad, de complicidad, de compromiso, bajo ese valor del desarrollo sostenible y de la justicia, porque realmente desde la figura del consumidor nos falta mucha información de todo el esfuerzo, de todo el trabajo que hay detrás y a la vez estáis, por lo que nos estás contando, motivando esas zonas más vulnerables desde un punto de vista geográfico y de actividad económica, pues fomentando este tipo de actividad vinculada con la agricultura. Y en este sentido, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? O sea, ¿cuáles han sido las causas que nos han llevado a esta producción intensiva? Entendemos que la falta de conciencia puede ser una de ellas, pero desde vuestra experiencia en el campo.
A ver, es una pregunta infinita y súper compleja, pero voy a intentar simplificarlo de alguna forma, ¿no? Al final, en un mercado en el que se compite mucho por precio, por muchísimas cosas, pues como ya te había dicho, es un producto perecedero, es un producto que cada vez tenemos más competencia del hemisferio sur, pero también no, del hemisferio norte, ¿no? Cada vez hay más competencia en productores que son capaces de entrar a precios muy baratos, por lo tanto se acaba compitiendo en precio, ¿no? También se acaba, bueno, como ya he dicho, las razones son numerosas, por supuesto, no solo por las importaciones, ¿no? También tenemos ayudas que sirven mucho en unas cosas a los agricultores, pero también hacen que quizás no me importa tanto el precio al que lo vendo porque ya recibo una ayuda que me es suficiente como para sobrevivir de la agricultura o para cubrir los costes si me dedico a otro trabajo, ¿no? Entonces, hay una serie de razones muy complejas que nos han llevado a que lo que importa es el precio y lo que diferencia es el precio únicamente, ¿no? Entonces, en esto lo que tiene, las dos opciones que tiene el productor es o elevo mucho mi producción por hectárea, es decir, yo tengo 1 hectárea y voy a hacer que en vez de producir 10, voy a producir 50. ¿Y cómo lo hago? Metiendo todo el tipo de insumos que pueda y haciendo una producción súper intensiva o abandono. Entonces, al final muchos productores optaron por lo que encima era un avance en ese momento. Cada vez sabemos más, como se te dijo en el tabaco, en muchísimas cosas, cada vez sabemos más del daño que hace. Pero en ese momento era un avance y era un avance impresionante y la gente lo tomó, ¿no? Entonces hay una generación de productores o varias que vieron esto como un avance, elevaba la producción, eran capaces de sacar mayor rentabilidad de sus hectáreas, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahora estamos viendo la parte que no es tan bonita de todo esto y lo que llevamos 100 años haciendo a nuestros ecosistemas y a nuestros suelos, ¿no? Y no es fácil, aparte, salir de esta cadena, ¿no? Cuando tú, como decíamos antes, cuando tú estás acostumbrado a meter todos estos insumos a tu tierra y a no tener un ecosistema equilibrado, salir de aquí y tomar el riesgo de voy a estar 3 años en conversión a ecológico sin que el mercado no me lo reconozca, por lo tanto no me pague un mejor precio y arriesgándome a que llegue una plaga y arrase con toda mi cosecha, es un riesgo gigante y que se suma a toda la incertidumbre que existe para el agricultor, ¿no? Pues por eso en crowdfarming no solo vendemos en conversión, o sea, no solo vendemos en ecológico, sino también apoyamos a los productores en conversión ecológico, que como ya he dicho antes, es ya una certificación oficial, ¿no? Ya se está auditando. Entonces, para nosotros esto es muy importante, más o menos el 20% de nuestras ventas viene de eso y es algo que queremos mantener, ¿no? Conforme gracias a se vayan graduando algunos, vayan entrando nuevos que podamos apoyar en este camino que no es fácil, ¿no? Y que puedan cobrar unos precios justos y por ese esfuerzo y no abandonen, ¿no? Cuando se ponga más duro. Sí, creo que en este caso el apoyo que dais a esta conversión es esencial para poder hacer esa transformación que al final supone un beneficio a todos. Y de alguna forma, pues eso, el ser conscientes de darle valor a lo que se compra, a lo que se adquiere, entendiendo con conciencia el esfuerzo que hay detrás, el trabajo, el riesgo que eso supone. Y en ese aspecto sí es verdad que con crowdfarming, desde esta faceta como plataforma, pues que consolida además el vínculo entre el origen y el destino de los alimentos, se puede entender desde una visión integral de impacto, tanto como una acción vinculada a esa responsabilidad individual como corporativa, si se trabaja con un plan, por ejemplo, como el que tenéis vosotros de empresa. Y en este sentido, ¿cuál es la clave, según vuestra experiencia profesional, para consolidar el valor de los jóvenes agricultores y mujeres agricultoras en nuestras sociedades? En este sentido, ¿es el criterio de la elección individual de consumir, por ejemplo, un aspecto sobre el que se deba trabajar? Sí, yo creo que una de las cosas claves es eso, ofertar la profesión del agricultor como algo de lo que puedes vivir y que sea interesante vivir de ello, ¿no? Se está viendo ahora, toca un relevo generacional, la gente que entra ahora al mundo de la agricultura muchas veces se ha formado de una manera diferente, con una mentalidad diferente y trae una forma de ver las metodologías de cultivo de una forma diferente, ¿no? Por ejemplo,
la media de los agricultores que cultivan en ecológico es más o menos 48 años, los que cultivan con pesticidas de síntesis son 64, ¿no? Entonces, vemos un poco esa generación que entra impulsando a ese cambio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se restringe, por ejemplo, el mercado del ecológico, cuando la gente no opta por este tipo de productos, cuando no se paga un precio justo, esta nueva generación descarta esta opción como una opción real para vivir de ello, ¿no? Entonces, elige cualquier otro trabajo en el catálogo que tenga disponible, ¿no? Entonces, como hemos hablado ya mucho antes, para mí, para consolidar esto y que sea una fuente de ingresos de la que se pueda vivir, se necesita un precio justo y una estabilidad financiera. También se necesita el reconocimiento por su trabajo. Creo que por eso vender a través de crowdfunding es muy interesante para esta nueva generación de jóvenes agricultores porque pueden contar su historia directamente. No son un productor más en un lineal en el que te mezclan con otros tu producto y básicamente depende del precio, sino que cuentas tu historia y te eligen a ti personalmente, ¿no? A ti por lo que cuentes, a ti por lo que ofreces, a ti por tu producto, ¿no? Y luego recibes el feedback y hay un montón, porque como te decía, está ese compromiso, entonces tenemos una comunidad de crowdfunders muy activa que no solo llama para decir lo malo, sino que llama también para decir lo encantados que están con el producto, ¿no? Entonces aquí creo que es muy necesario ofrecer eso, ¿no? Y en cuanto a tu pregunta, que me parece fundamental y lo debatimos mucho recientemente, bueno, y también lo debato yo mucho con mis amigos, porque siempre está esa concepción de si es que mi acción individual no va a cambiar nada, ¿no? ¿Para qué lo voy a cambiar yo cuando son otros, ¿no? Y los otros pues, son grandes comparaciones, otros países, otras regiones, etcétera, ¿no? Pero al final, o los gobiernos, o quien sea, que no soy yo personalmente, pero al final, como consumidor, es verdad que la acción individual, pues la suma de muchísimos va a impulsar un cambio, pero sí somos capaces de impulsar tendencias, ¿no? No se puede impulsar una política que vaya a generar muchísimo rechazo público. O sea, las políticas se hacen viendo lo que viene mejor a la sociedad futuro, pero con el apoyo en cierta parte de la sociedad, si no se les echarían encima, ¿no? Entonces, va un poco guiado por lo que quiera la sociedad y lo que esté demostrando que quiera, ¿no? Entonces, por ahí, la política pública tiene que estar acompañada de una voluntad social. Por otro lado, al final, crowdfunding, cualquier empresa vive de sus ingresos, ¿no? Entonces, necesitamos gente que nos compra para existir, para ampliar nuestras operaciones y otras formas de consumo de la cadena agroalimentaria con las que no comulgan nuestros valores, deberíamos optar por no poner nuestro dinero ahí, porque entonces vamos a hacer que sigan haciéndolo así, que no se den cuenta que es algo que nosotros como consumidor no queremos, ¿no? Entonces, más allá de lo que yo haga en mi día a día, yo estoy demostrando algo un cambio que queremos con cada elección que tomo, ¿no? Entonces, eso es un poco, yo creo que con nuestra acción individual lo que deberíamos reflejar. Creo que has citado una cuestión esencial, que es la política pública debe ir acompañada siempre de esa voluntad social, sobre todo cuando hablamos de transformaciones a medio y largo plazo, como la transformación estructural que todo el desarrollo sostenible nos plantea a todos los agentes sociales. ¿Algún mensaje de todas las ideas que has compartido con nosotros que quieras destacar para consolidar de alguna forma el liderazgo y la consciencia dentro del ámbito agrario? Para mí es clave que las personas empiecen a preguntarse de dónde sale lo que comen y a dónde va lo que tiran, ¿no? Como decías, yo antes estaba más dedicada a lo que es la gestión de residuos y es verdad que cuando sacamos la basura por la puerta ya está, fuera de nuestra vista, fuera de nuestras preocupaciones y lo mismo pasa con lo que entra en casa, ¿no? Nosotros siempre lo recuerdo porque me lo contaron y me hizo mucha gracia, aunque me dio mucha pena por otro lado, niños que contaban que la fruta, ¿dónde nace la fruta? En los supermercados, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a saber de dónde vienen las cosas y el impacto que tienen nuestras decisiones, qué está pasando en el campo, de dónde viene, cuál es la temporada, por ejemplo. Ahora está habiendo muchísimas revoluciones estos días porque en Reino Unido se han quedado sin tomates en los lineales. Y reflexionar, esto no es una cuestión de inseguridad alimentaria, esto es una cuestión de que no debería haber tomates en los lineales en esta época del año, ¿no?
Entonces, empezar a tener un poco de conocimiento sobre y de sed de saber de dónde viene nuestra comida y más allá, y luego ya podremos tomar la decisión que queramos, ¿no? Yo puedo saber de dónde viene, puedo saber el impacto que tiene, pero decidir que quiero una cosa u otra. Pero esa sed de conocimiento creo que es necesaria, entonces un poco que empecemos a tener el run cuando compramos algo o cuando tomamos una decisión de qué impacto está teniendo esto o de dónde viene esto, ¿no? Al final, bueno, crowdfunding se presenta como un nuevo modelo de compromiso con los valores de lo justo y lo sostenible por detrás, la justicia y la sostenibilidad claves para esta transformación, tal como de alguna forma consolida la Agenda 2030, la conciencia de la adquisición de alimentos esencial para este consumo y producción responsable. Cristina Domecq, ha sido un auténtico placer compartir estas palabras y que nos acompañes en este espacio. Muchísimas gracias. Lo mismo digo, Gemma, muchísimas gracias por la oportunidad. A vosotros, nada, nos quedamos con esta pregunta. ¿Compramos de forma consciente y consecuente con nuestros valores? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Muchísimas gracias, Cristina. Gracias.